Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bueno, esperemos que todos estén ya colocando su cámara activa para que comencemos nosotros a trabajar. Importantísimo que todos la tengan. Bueno, entonces vamos a comenzar, muchachos. Primero que todo, pues Carlos Andrés me hizo el favor de mandarme la lista de los estudiantes que están inscritos acá a la asignatura. Es un grupo grandísimo también. Entonces, vamos a hacer un llamado de lista para saber que están. Brian Alejandro, me responden por favor. Brian Alejandro. Lo veo, o sea, ahí está, pero no me escucha, Brian. Por favor, Brian, su cámara. Como si no estuviera en clase, Brian. Porque estás, pero no estás respondiendo. Nicolás Ardila. Nicolás Ardila tampoco está. Karen Lorena Ramírez. Karen Lorena. Buenos días, profe. Karen Lorena Areiza Ramírez. Buenos días, profe. Ok, buenos días. Angie Valentina Ballesteros. Angie Valentina Ballesteros. Daniela Lorena Barreto. Buenos días, profe. Presente. Buenos días, Daniela. Paola Beltrán Cadena. Buenos días, profe. Buenos días. Presente. Jimena Calderón Arenas. Jimena Calderón Arenas. Paula Andrea Cifuentes Sánchez. Buenos días, profe. ¿Dónde anda? Allá. Acá. Miguel Ángel Cubides. Presente, profe. ¿Tu cámara, Miguel? Ahí Gracias, está. Miguel. Muy amable. Manténla encendida, por favor. Paula Valentina Chávez. Presente. Ok. Laura Milena Díaz. Laura. Presente, profe. Ok. Miguel Ángel, su cámara, por favor. Juan José Enciso Calero. Juan José Enciso Calero. Ruth Yesenia Gallego. Ruth Yesenia Gallego tampoco está. Ana María Gallo Quiñones.
Profe, ella no está en el grupo ya. ¿Qué pasó con ella? Ella aplazó. Ah, bueno, gracias. Dani. Entonces, Ana María Gallego. Ana María. Carlos Andrés, toma nota de esta señorita Ana María Gallo Quiñones, por favor. Lady Joana García. Presente. Ok, gracias. Mi Lady del Carmen González. Buenos días, profe. Buenos días. Laura Milena, Claudia Morales, Surillanet, Fernanda Leal, por favor, sus cámaras. Karen Joana Gualteros. Bueno, está ingresando Karen Joana Gualteros. Andrea González Vargas. Andrea González Vargas. Presente. Ok. ¿Qué es lo que pasa con tu cámara? Andrea, ¿qué es lo que pasa con tu cámara? José Daniel Gutiérrez Ruiz. Presente, profesor. ¿Se me oye? Sí, señor, ya lo estoy escuchando. Es que tengo problemas con el micrófono. Pero bueno, ya me oyó, ya me vio. Y muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Angie Estefanía Henao. Presente, profe. ¿Dónde estás? Aquí, profe. Aquí, bueno, pero que no la veo. Estefanía Henao, allá, pues ya te vi. Luisa Fernanda Hoyos, Triana. Buenos días, profe. Buenos días, Luisa. Orlando Lizarazo López. Orlando Lizarazo López. Él se retiró. Ah, bueno. Andrés, por Está favor. por la noche. Ah, se pasó para por la noche. Igual, anótalo, por favor, Carlos Andrés. Angie Juliana Lozano. Angie Juliana Lozano. No está. María Elena Marín. María Elena Marín. Alejandra Mariño Pacheco. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Janet Mejía. Soli Janet Mejía. Carolina Mendoza. Tampoco está Carolina Mendoza. Buenos días, profe. Felicidad Escalante. A ver, pues. Lady Tatiana Mora. Presente, profe. Gracias. Elena Patricia Morales Estepa. Profe, presente. No está.
Claudia Morales Quintero. Presente, profe. Ok. ¿Tu cámara qué pasa? Se ve oscura la cámara tuya, Claudia. Sí, lo que pasa es que se me cayó y quedó negra, pero ya en un momentico me conecto desde otro aparato y ya le enciendo. Carolina Mosquera, dice Carolina Mosquera. Angie Tatiana Muñetón Amariles. Presente, profe. Angie Tatiana, listo. Ingrid Juliana Murcia Cubide. Está en la noche, profe. Ok. Anota por favor, Carlos Andrés. Ingrid Juliana Murcia Cubides está en la noche, Carlos Andrés. Diego Alejandro Orozco Monsalve. Ahí está. Y Lorena Páez. Presente, profe. Ok, Lorena Páez. Natalia del Carmen Quintero, Peinado Quintero. Natalia del Carmen. María Alejandra Piamonte Gutiérrez. Presente, profe. Alejandra, muy bien. Geraldine Melissa. Presente, profe. Geraldine Melissa. Tu cámara no la veo, no te veo, Geraldine. Profe, no me funciona. Ahorita me voy a conectar desde el computador para poder encenderlo. Bueno, veo haciéndolo, por favor. Carlos Andrés Prada. Carlos Andrés Prada, ok. Daisy Valentina Quintana. Buenos días, profe, presente. Hola, buenos días, señorita. Karen Dayana Reyes. Presente, profe. Dayana Reyes, ok. Pongo el nombre completo. Daniela Sofía Rodríguez. No está. Leslie Yurani Rojas Martínez. Tampoco está. Sharik Rojas Salamanca. Tampoco está. Lina Rueda González. Lina María. Presente, profe. Ok. Juliana Salcedo. Profe, ya canceló. A ver, Juliana Salcedo Acuña. Andrés, por favor, coloca de que Juliana Salcedo Acuña canceló. Paula Sofía Sánchez Bustos. Paula Sofía. Presente, profe. Okay. Javier Alejandro Sánchez Romero. Presente, profesor. Lina Marixa Sandoval Muñoz. Buenos días, profe, presente. Hola, Lina. Valentina Santamaría. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Valentina. Carlos Alberto Sierra Cárdenas. Presente, profe. Ok, mantengamos la cámara encendida, por favor. Bueno, sí, señor. Jessica Paola Tinjaca. Presente, profe. Ya te digo. Diana Alejandra. Presente, profe.
Miguel Alejandro, listo. Lady Patricia Valeriano. Presente, profe. Patricia Valeriano. Ok. Juliana Marcela Vera. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Juliana. Laura Tatiana Virguez Arenas. Presente. Virgüez Arenas. Acá presente. Ok. Isabel Melissa Zúñiga. Isabel. Profe, ya se retiró. Ok, gracias. Carlos Andrés, ya sabes, toma nota de que Isabel Melissa Zúñiga Chilito se retiró. Un grupo grandísimo. Bueno, el de la noche también está peor todavía. Sí, Angie, ¿qué quieres comentar, Angie? Valentina Ballesteros. Angie, levantaste la mano. Profe, buenos días. Es que fui una de las primeras de la lista y no había ingresado todavía. ¿Cómo te llamas? Angie Valentina Ballesteros. Angie Valentina, sí, aquí está. Sí. Bien, vamos a continuar, bueno, a iniciar la clase. La llamada lista se toma un buen tiempo. ¿Cómo les fue con la lectura que tenían para hoy? Cuéntenme, por favor, ¿qué nos dice la lectura con respecto al comportamiento organizacional? Vamos a mirar un poco, pues, como el aporte que nos plantea el escritor del libro con relación a la parte, o relacionándolo con la parte del comportamiento. Entonces, comencemos, por favor. ¿Alguna persona que quiera participar y podamos nosotros abordar el tema? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Soy Lady Joana. Respecto a la lectura de comportamiento organizacional, me pareció muy curioso la parte pues, inicial de Walsh, que decía que se debe rediseñar los fundamentos de la relación con los colaboradores de la organización, ya que cuando se crea un lugar en que las personas se sienten libres, pueden ser creativas y esa sensación de logro los puede llevar a tener a sacar lo mejor de cada uno. Como también fue muy interesante la parte de las fuerzas ambientales y cómo estas tienen de una manera u otra conexión con una teoría japonesa que se llama los principios, los 5 principios. No sé, siempre me ha parecido muy curioso esos principios, que son, digamos que el Seiton, el orden, el Seiri, que es la clasificación, el Seiso es la limpieza, el Shitsuke es la disciplina y el Seiketsu va con la estandarización. Me parece curioso porque de una manera u otra, esos 6 procesos tienen mucho que ver con esas, como esas disciplinas que se manejan mucho en las empresas japonesas. Sí, correcto, correcto, tienes toda la razón. Y me parece interesante lo que tú planteas de lo que se espera tenga una organización con relación a sus trabajadores, ¿no? Particularmente la cultura japonesa, pues tiene muy, ustedes lo saben, supremamente arraigada todo ese establecimiento de normas, de comportamientos que hacen parte de esa cultura, de ese país.
Entonces, digamos que los cobija de una manera absoluta, porque pues son supremamente seguidores a las normas. Entonces, el libro comienza precisamente cuando solicita imaginar pues como esa empresa ideal, esta empresa en donde nosotros nos sentimos escuchados, donde realmente nos tienen en cuenta, donde el ambiente es supremamente enriquecedor, ¿sí? Fíjense que entonces el contorno social o donde están las personas en una sociedad pues influye de alguna u otra manera o está siendo influenciada por la cultura, digámoslo, de ese país. Lógicamente, la cultura organizacional no estaría desligada, o sea, deberían o deben acogerse a todo ese tipo de comportamientos establecidos y que se han mantenido de generación en generación. Nosotros estamos trabajando en una empresa y nosotros realmente, perdón, necesitamos como entender de que la relación que existe entre la organización, la empresa y nosotros, los seres humanos, debe ser muy bien manejada. Por eso cuando hablamos nosotros del comportamiento organizacional, cuando hablamos nosotros del concepto de las organizaciones, fíjense que en ese concepto uno puede decir de que la organización pues está identificada como este sistema de actividades coordinadas con la gente, ¿no? Y que pues está formada precisamente por ese grupo de personas. Entonces, una organización no podría existir si las personas no se sienten a gusto, si las personas realmente no colaboran de una manera recíproca, de una manera motivacional, de una manera transparente. Entonces, la relación entre las organizaciones y las personas es esencial para que ambas existan. Pero, pues, evidentemente, si la organización maltrata a su gente, seguramente esa existencia o esa relación recíproca no se va a dar, no va a existir, ¿sí? Entonces, hay algo que es supremamente importante y que pues, de pronto no se establece de una manera tangible, sino, digamos, nosotros cuando entramos en una empresa, lo que hacemos nosotros es firmar un contrato laboral, ¿no? En donde hay una serie de garantías de estabilidad laboral, en donde hay unas condiciones, en donde hay unas normas, hay unos salarios, ¿sí? Y estamos hablando de un contrato a término fijo, a término indefinido, pero es un contrato laboral. Y eso, en cierta manera, nos engancha con la empresa en donde estamos o vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Ya pasé por todos esos filtros, pasé por todas esas partes y empezamos a trabajar, ¿sí? Digamos que el contrato de trabajo firmado, pues en cierta manera, pues como que me da cierta tranquilidad, cierta estabilidad, ¿no? Pero, pues lógicamente, ese contrato firmado no me está garantizando que el ambiente laboral sea exitoso, sea satisfactorio, sea agradable. Es decir, de que no me garantiza que yo me sienta muy bien. Ahora, hay otro contrato que, como les decía, no es tan evidente porque no se firma, pero está ahí presente y es el llamado contrato psicológico, ¿sí? En ese contrato psicológico lo que nos quiere decir es de que la empresa tiene que cumplir con lo que se ha comprometido. La empresa debe brindar una estabilidad a las personas en lo emocional, pues porque pues no es solamente el hecho de que se tenga
que trabajar y se trabaje y se trabaje, y donde dejamos al ser humano que está laborando allí. Entonces, el contrato psicológico es supremamente importante para entender lo que nos está planteando el autor cuando dice que entre el trabajador y el empleado, empleador, perdóneme, constituye esa fuerza adicional, ¿no? Si nosotros no tenemos unas garantías, no tenemos una claridad en ese ambiente laboral en donde nosotros no podemos estar siendo respetados, en donde nosotros realmente con lo que tenemos toda una serie de situaciones tan adversas, pues ese contrato psicológico se pierde. Realmente eso no permite de que los empleados quieran estar trabajando voluntariamente en la empresa. El contrato psicológico está ligado con la familia del trabajador, está ligado con esas relaciones humanas, está ligado con la salud física y emocional, o sea, porque si nos vamos mucho tiempo atrás, pues sí, lógicamente el empleado estaba visto simplemente como la persona que tiene que venir a trabajar y cumplir y estar totalmente lleno de trabajo, sin importar pues, que se puede cansar, que se puede agotar, porque el hombre era simplemente visto como una máquina y no se le valoraba en su momento. Entonces, ese contrato psicológico realmente nos dice a nosotros que tenemos que partir de ese vínculo entre la empresa y el personal. Pero no es un vínculo únicamente laboral, es un vínculo que realmente uno puede vivir de una manera mucho más eficaz en ese contexto laboral. Nosotros vivimos en la empresa buena parte de nuestra vida, pasamos mucho tiempo allá, entonces si el ambiente en donde yo estoy trabajando es totalmente tóxico, es totalmente negativo, pues entonces no me voy a sentir bien. Entonces yo necesito, como empleado, yo requiero sentirme valorado, yo requiero que me presten atención, yo requiero que me tengan en cuenta a mí y a mi familia, ¿sí? Que me tengan en cuenta que yo me canso, que yo me enojo, que yo de pronto estoy motivacionalmente pues alterado o afectado. Entonces, realmente en la manera que se aprecien todos esos aspectos, cuando hablamos de ese contrato psicológico, pues entonces estamos entendiendo de que el comportamiento de las personas es muy importante para las organizaciones. Claro, porque en las organizaciones los comportamientos se presentan de una manera positiva o se presentan de una manera negativa. Entonces, todo eso está vinculado con el texto que han ustedes leído en su momento. Entonces, realmente, pues sí, la complejidad de las organizaciones hacen de que a veces se olviden del trabajador. Y realmente eso, pues esa complejidad, pues si no la tenemos bien estructurada, bien organizada, y en donde vamos a colocar al trabajador como en el sitio que se lo merece, pues entonces esa complejidad nos va a alterar muchísima rutina, nos va a alterar muchísimas relaciones, nos va a alterar muchas cosas negativas. Entonces, es importante eso que tú estabas comentando, porque sí, es curioso lo que nos están planteando. ¿Qué tan grande es esa utopía de entender de que pues, no vamos a encontrar una empresa de esa manera, en donde me tengan en cuenta? Entonces, realmente nosotros, independientemente del tamaño de la empresa, a lo que está refiriendo o existiendo la empresa, realmente tenemos que tener claro que aún existiendo líneas de autoridad, pues las empresas tienen que velar siempre por la salud física, la salud mental, los vínculos familiares, es decir, cómo
toda esa relación que hace parte de mi vida, porque yo no soy solamente trabajador, yo tengo una vida aparte, yo tengo una vida y una existencia con mi familia, digamos que inclusive yo, de las puertas de la empresa hacia afuera, yo tengo una serie de conflictos familiares, pues eso me va a afectar, me va a alterar. Entonces, toda esa parte influye en cómo va a ser mi comportamiento. Y es en cierta manera como, entre comillas, obligatorio que el área de talento humano esté como muy atento a qué es lo que está pasando con X trabajador, con Y trabajador, por qué está desmotivado, por qué está llegando alterado, por qué está llegando tarde, porque pues eso afecta pues la productividad. Y no es caerle encima a la persona cuando nos damos cuenta de que la productividad se está alterando, ¿sí? Se está disminuyendo. O sea, por alguna razón tiene que estar sucediendo eso, ¿sí? Pero como no le vamos a caer para sancionarlo, para minimizarlo, ni para humillarlo, tenemos que mirar por qué está sucediendo eso, ¿sí? Porque pues eso hace parte del comportamiento que tiene la persona y cómo se está alterando en un momento determinado. Entonces, es muy importante y eso habla muy bien del estilo de liderazgo del jefe inmediato o del supervisor, de cómo se está sentando con algunos trabajadores para mirar qué es lo que está pasando. Entonces, desde ahí estamos hablando de que la importancia que se le está dando al trabajador es vital y lo tenemos en cuenta y lo valoramos y realmente nos estamos como acoplando a esta empresa porque de verdad me tienen muy en cuenta. Entonces, ese acuerdo que no está escrito entre el empleado y la organización, pues es lo que se le conoce como ese contrato psicológico. Y existe, ¿no? Entonces, digamos que con este contrato psicológico, la empresa espera muchísimo de mí, pero yo también espero de la empresa. O sea, no me puede exigir, por decir algo, si yo estoy acá trabajando con la universidad, entonces la universidad me exige que yo tengo que asumir ciertos tipos de compromisos, de grabar las clases, de que se graben las clases aún estando de una manera presencial. Entonces yo llego a la universidad y me encuentro con que no hay ni salones acondicionados, que no hay televisores ya conectados, que no tienen el internet ya instalado. Entonces, ¿cómo me van a exigir digamos, esa tarea si no me la están organizando para mí? O sea, si me están exigiendo, pues yo como empleado también muy respetuosamente les debo exigir y decirle, pero mire, ustedes me están pidiendo esto, pero realmente no lo puedo cumplir porque no tengo las condiciones. Yo tengo toda la mejor disposición, yo tengo toda la mejor motivación, yo lo puedo hacer, pero me encuentro con esas barreras que de pronto están relacionadas con la parte tecnológica, con el que los encargados de esa parte de tecnología no están allí, digamos, solucionando el problema al empleado. Entonces, pues, evidentemente, pues, hay que ver de que todo está totalmente relacionado, absolutamente todo está relacionado para que se pueda brindar unos comportamientos laborales muy ejemplares, supremamente valiosos. Y eso apunta a que todo tenga que estar vinculado. Ahora, digamos, estoy hablando en el caso en el rol docente, pero si aquí todo el mundo en la universidad está realmente trabajando de una manera muy sincrónica, de una manera muy sistémica, muy importante para todos, entonces se espera que las relaciones que tienen los directivos o los fundadores o los gerentes, quien sea, se espera de que ellos también tengan
no solamente con los docentes, sino con todos los empleados, el mismo manejo, ¿sí? Las mismas condiciones de respeto, ¿sí? Porque no que porque trabajan en tecnología o porque trabajan en servicios generales deben recibir un trato diferente, ¿no? O sea, eso es supremamente grave cuando uno se está dando cuenta de que tienen en cierta manera alguna importancia unos más que otros en ese ambiente laboral. Y eso sería malísimo. Y porque trabajan entonces de tal forma, porque tienen ciertos tipos de funciones, entonces van a recibir un trato supremamente negativo y humillante. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Con esos trabajadores el comportamiento va a deteriorarse, su motivación se va a disminuir, su irascibilidad se va a incrementar y eso afecta a las relaciones interpersonales en el ambiente de trabajo. Entonces, ¿desde dónde se está presentando esa dificultad? Desde los que son líderes en una organización. Pero lo más grave es que cuando se dan cuenta de que están fallando o que están haciendo las cosas de una manera inadecuada, pues lo más grave es que no cambian, no reestructuran, no modifican, ¿sí? Y eso hace que la empresa sea identificada como una empresa anquilosada, o sea, una empresa muy tradicionalista, en donde todo está centrado en el poder. Y hoy día, pues el poder, aunque existe, digámoslo, ya es un poder compartido. ¿Por qué? Pues porque si nosotros hablamos de un tema que en su momento vamos a tocar, que es el empoderamiento, si nosotros ya le estamos dando más manejos a las personas, le estamos dando más responsabilidades, le estamos diciendo, usted es capaz de hacer esto, usted es capaz de hacer esto otro, entonces vamos a soltar y vamos a descentralizar el poder, ¿no? Entonces, esa parte es muy vital para que la filosofía de la empresa se cambie, ¿sí? Que se den cuenta que no es que pierdan el poder, simplemente están visualizando de una manera diferente cómo aprovechar el talento humano para que se convierta en un colaborador supremamente eficiente, que haya eficiencia y que sea eficaz en su momento. Entonces realmente todo tiene que ver con esta parte de la evolución que tienen las empresas en su momento, porque pues sí, avanzan. Todo lo que tiene que ver con las TIC están avanzando, están evolucionando, pero todo eso tiene que estar relacionado con la combinación entre la selección, entre la capacitación, y eso hace parte de esa cultura organizacional, ¿bien? Porque pues sí, estamos hablando de que necesitamos ir a la vanguardia, ir creciendo con la globalización del mundo, pero pues tenemos que ir capacitando a nuestra gente. ¿Y esto qué indica? Pues indica que hay crecimiento, indica que hay productividad, indica que hay buenas relaciones, indica que le estamos vendiendo una idea muy positiva al trabajador, en donde le estamos diciendo, usted para nosotros es importante, usted para nosotros necesita nuestro apoyo y se lo vamos a brindar. Entonces, los trabajadores, al ver como ese compromiso de las directivas, pues no les queda otra que responder. Y ese responder no es una manera negativa, porque toca, no. Estamos hablando de que se responde con compromiso. Y eso pues está vinculando a que de pronto se van a disminuir se disminuyen los errores, la comunicación se convierte de una manera mucho más abierta, ¿sí? No hay como esas estrategias que a veces tienen algunos trabajadores cuando no se sienten como motivados, en donde todo lo hacen de una manera muy lenta, ¿sí? Como a paso de tortuga, ¿no? Entonces, a veces, cuando el trabajador no está satisfecho
cuando no se sienta valorado, pues la estrategia que tienen algunos empleados es hacer el plan tortuga y asumen ese tipo de comportamientos al interior de la organización y eso pues no va a caer bien, ¿sí? Pero es un mensaje claro, es un mensaje bien directo a la gerencia, a los directivos, de que no hay conformidad, ¿sí? Que aquí lo que hacen es siempre supervisar, controlar, sancionar, criticar, cuando lo que se tiene que hacer es compartir, comunicarse, delegar. Sí, sí hay que supervisar, pero se supervisa con un buen comportamiento, ¿sí? Se supervisa con una comunicación efectiva. Entonces, todo eso conlleva a que todos estén realmente inspirados y que todos tengan pues como una mejor disposición. Los conflictos en las organizaciones no, digamos que no se hacen esperar, aparecen, siempre van a estar allí presentes, por una razón, por otra, pero los conflictos siempre van a estar allí. Digamos lo que eso es algo inherente al comportamiento de las personas. ¿Por qué? Pues porque sentimos que no hay equidad, sentimos de que no hay buena remuneración, sentimos de que no hay buen liderazgo. Bueno, hay una gran cantidad de cosas en donde nos dicen de que las cosas se están manejando mal y entonces se entra en conflicto, ¿sí? Digamos que el conflicto pues, nos determina a nosotros que realmente debemos evaluar un poco lo que está sucediendo en la empresa, cuál es el comportamiento y todo eso que yo les acabo de mencionar. Digamos que ese conflicto pues, se puede evitar, es innecesario que se presente, pero cuando pues, llega, pues igual hay que manejarlo de la mejor manera. Entonces, en términos de administrativos, pues, la idea es no es evitar el conflicto, sino que se ejerza una buena comunicación que hace parte de nuestro comportamiento organizacional, que podamos afrontar esos tipos de conflicto dándole una solución adecuada. Entonces ahí estamos hablando de otro comportamiento muy funcional que es precisamente el manejo del conflicto. Porque esas fuerzas internas que se presentan a la organización y que chocan fuertemente y de una manera constante, pues no se pueden incrementar, ¿no? Probablemente pues, todo eso se presenta porque hay insatisfacción laboral, pero entonces hay que evaluar siempre por qué hay esta insatisfacción laboral, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay baja moral, porque no hay acuerdos, porque el compromiso que nosotros vemos en los gerentes es muy bajito, cuando siempre nos están diciendo que se va a trabajar en esto y no lo hacen, no se cumplen los compromisos y entonces pues todo eso altera la calidad del trabajo. Todo eso genera agotamiento emocional, todo eso genera juicios de valor equivocados o juicios a priori que llaman, ¿no? Y todas esas consecuencias, pues en últimas, pues no van a ser para nada saludables. Entonces, es importante entender de que todas esas circunstancias que se vivían mucho tiempo atrás, en donde todo era supremamente controlado, en donde realmente el poder se manejaba en la parte alta de la organización. Entonces, pues las cosas han empezado a modificarse de una manera abismal, ¿sí? Acuérdense, no sé si ustedes recuerdan, cuando uno habla de la teoría X de McGregor, de la teoría Y, en donde se dice que la teoría X nos dice que todos los trabajadores necesitan siempre ser sancionados, necesitan siempre ser vigilados, tienen que estar siendo castigados porque no trabajan, no les gusta asumir, no les gusta realmente asumir responsabilidades. Entonces, lo que hacen ellos, los líderes, los jefes, es siempre estar controlando. Necesitan, según la teoría X, lo que necesitan siempre es
que estén ahí encima de uno respirándonos, los gerentes, los jefes, para que nosotros como que marchemos. Entonces, en ese momento estamos hablando de que la relación y el comportamiento entre los gerentes y los trabajadores era totalmente nocivo. Aquí no había absolutamente nada de retroalimentación sana. La retroalimentación siempre se tornaba pues como aversiva, como reconociendo las fallas, ¿sí? Entonces, pues eso en vez de favorecer las relaciones interpersonales al interior de la organización o las relaciones entre jefe y subalterno, lo que hacían era distanciarlas por ese concepto que se tenía del trabajador. Ese concepto que se tenía era totalmente negativo, de que no había ningún tipo de recompensa, de felicitación, simplemente era la sanción. Tenemos que sancionar, porque ellos no trabajan si uno no los está controlando. Y eso, pues, lógicamente, pues, se hace evidente en esos momentos. El otro extremo es, pues, lo de la teoría Y, en donde nos plantea, pues, todo lo diferente. Lo que nos dice esta teoría Y es de que pues, el gerente, el líder, cree mucho en su gente, que realmente se les puede dar la oportunidad de asumir responsabilidades y que lo van a cumplir. Que no necesitan el policía ahí detrás, respirándonos al hombro, porque pues, se le puede delegar tareas y que las van a asumir con mucho compromiso. Estas dos, esta teoría X y la teoría Y nos da a entender de que en la teoría Y, si nosotros manejamos todo lo que hemos hablado ahorita de la relación entre ese ambiente laboral, entre los gerentes, entre los líderes, entre los supervisores con sus subalternos, pues eso va a permitir pues como buenos resultados. Realmente eso va a ser de que se encuentren resultados eficaces, que se pueda realmente tener satisfacción con todo lo que ellos hacen. ¿Por qué? Pues porque ellos están aprendiendo, los gerentes están enseñándoles, realmente la administración se está vinculando con los trabajadores de una manera muy positiva. Todo esto pues va a repercutir en el trabajo que tienen los empleados. Y este trabajo va a ser muy productivo, ¿sí? Entonces, allí vemos nosotros que todo este estudio del comportamiento organizacional nos dice a nosotros que estamos hablando o teniendo en cuenta las actitudes, estamos hablando del desempeño humano, estamos hablando de todo lo relacionado con la percepción, los valores, las capacidades de aprendizaje, la motivación que tienen los trabajadores, la calidad de vida laboral y el progreso, ¿no? que tienen realmente los trabajadores. Si yo me encuentro con una organización de ese estilo, pues seguramente estamos hablando de un comportamiento organizacional satisfactorio. Entonces, eso lleva a que nosotros miremos de que la orientación humanista nos vincule a entender de que todos, absolutamente todos en el entorno organizacional somos importantes. Y eso a veces lleva a que los gerentes tengan que cambiar un poco como esos constructos personales, en donde entendamos que las personas, sus actitudes, sus percepciones, su aprendizaje, su tipo de aprendizaje, sus emociones, sus sentimientos, sus metas, son importantes para cada uno de ellos, incluyéndome a mí. O sea, porque el hecho de que yo sea gerente no quiere decir de que yo no viva esto o que no tenga esto. O sea, eso también hace parte de esta organización. Entonces, realmente, eso nos determina
como el planteamiento claro del comportamiento organizacional. ¿Sí? Sería entonces que ese comportamiento organizacional lo ubicamos como una estrategia, como un proceso estratégico, entendiéndolo así, para poder motivar a nuestra gente. ¿Sí? Se trata entonces de aspectos vinculados con estas variables que yo le he comentado con respecto al ser humano, ¿sí? Y entonces eso llevará a que los líderes modifiquen también su comportamiento, ¿sí? Que hay una transformación, que hay una comprensión con respecto a que cada uno de nosotros somos diferentes. Ustedes saben, si ustedes hacen un poco como remembranzas con respecto a las teorías de la personalidad y a las diferencias individuales, aquí estamos entendiendo de que existe diversidad cultural, ¿sí? De que existen ciertos tipos de comportamiento de acuerdo a la región en donde estamos, a la costa, en el valle, en Medellín, acá en Bogotá. Entonces todo eso genera que haya siempre esa diversidad cultural. Y entonces a las empresas llegan personas con todas esas características individuales, ¿sí? Lógicamente, dentro de la organización se tienen que ir adaptando a ciertas o modificándose a ciertos a cierta cultura organizacional que nos identifica. Pero si hablamos nosotros de esa cultura organizacional, estamos diciendo de que dentro del mismo proceso de selección, nosotros debemos estarnos encargando de seleccionar a las personas más idóneas que puedan realizar con responsabilidad y con compromiso ese cargo por el cual se está seleccionando. Entonces, eso sería algo relacionado con lo que implica ese comportamiento organizacional. Bueno, pero yo ya he hablado mucho, entonces yo quiero seguirlos escuchando a ustedes. Entonces, por favor, díganme qué otro aspecto importante ustedes consideran relevantes en este tema del comportamiento organizacional. Los escucho. Díganme, por favor. De lo que, abarcando todo lo que nos estabas comentando, es más como la globalización que tiene la empresa, las diferentes empresas que manejan personal, ¿sí? Entonces, como que no deben invertir en solo, la lectura decía que no solo deberían invertir en capital, sino también en los empleados, que esto, que esto generaría una motivación para que pudieran realizar un mejor trabajo y estuvieran a gusto y lo hicieran su trabajo adecuadamente. Exactamente. Si ustedes recuerdan en la primera parte de la lectura que nos dicen, imagínese tal empresa, ¿no? Entonces, eso sería algo supremamente importante, ¿no? Imaginarnos nosotros con respecto a esa empresa que pronto puede estar allí, pero que pues, uno quisiera que realmente existiera. Pues hoy día uno puede decir que sí existe. Hoy día puede decir uno que realmente son empresas que están empoderadas, son empresas que realmente cumplen con sus cometidos, que hacen sentir. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, Walt Disney o, por ejemplo, vemos nosotros a Google, son empresas que realmente pues, se sienten los trabajadores supremamente motivados. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen ellos es percibir y acuérdense que a la manera como yo veo mi entorno laboral, así yo lo voy a manejar, ¿no? O sea, si yo percibo un ambiente laboral como negativo, entonces, ¿dónde yo voy a trabajar si realmente no estoy motivado?
¿Cómo voy a trabajar si realmente no estoy motivado? Entonces, esa primera parte de este capítulo, ¿sí?, que nos dice a nosotros, imagine que usted va a trabajar a una oficina, una planta, una tienda, la estoy leyendo, y se encuentra con compañeros de trabajo a los que les emociona su labor. Imagínense, eso sería supremamente fabuloso, ¿sí?, en donde se le da la importancia a esa parte, ¿sí? Gerentes que escuchan con atención los comentarios de los empleados sobre sus labores. Entonces, todo eso lleva a una atmósfera laboral supremamente energizante. Perdónenme un instante, por favor. Perdón. Ya, ok. Es que hay clases presenciales, pero como hoy hay paro, entonces las clases se van a dar virtuales, ¿no? Entonces, eso era algo que habían comentado ayer, porque hoy hay paro, entonces, por eso es. Entonces, retomando esa parte, ya te doy la palabra, Lorena, permíteme un instante. Retomando eso, pues eso es una atmósfera laboral supremamente enriquecedora, ¿sí? Imaginen un ambiente de trabajo en el que las personas desean trabajar con ahínco. Oiga, y eso es genial, eso es supremamente fabuloso, de verdad que es enriquecedor. Tener esa buena disposición, pues eso es supremamente emocionante. Se sienten orgullosos por el trabajo que realizan, se sienten orgullosos con las relaciones que tienen, confían entre sí y comparten ideas para mejorar el desempeño. Un entorno agradable en el que los grupos trabajan juntos, resuelven problemas, porque no es que no los haya, seguramente los hay, establecen normas de calidad elevadas y disfrutan de la diversidad de los antecedentes familiares, técnicos, religiosos de los compañeros de trabajo. Hacia allá apunta lo que tiene que ver una empresa que esté realmente empoderada, una empresa que realmente valora a su gente. Y miren, perdón, y miren la labor que tenemos nosotros como psicólogos. Imagínense ustedes como siendo psicólogos, como directores de talento humano, imagínense ustedes teniendo unas actitudes un poco como arcaicas, estilos de liderazgo arcaicos, ¿sí? Sanciones permanentes, ¿sí? Y eso que somos nosotros los que manejamos mejor el comportamiento, porque somos psicólogos. No quiere decir de que seamos perfectos ni nada por el estilo, ¿sí? O sea, somos psicólogos y como antes de ser psicólogo somos personas, ¿sí? Y nos enojamos, nos entristecemos, nos alegramos, nos asustamos, todo eso, ¿sí? O sea, eso que porque seamos psicólogos eso no nos va a tocar, pues no. Déjeme decirle que eso también nos invade a veces, ¿no? Pero la cuestión está en que nosotros tenemos que asumir un modelo de comportamiento muy acorde a mi profesión y muy acorde a la cultura organizacional en la cual yo me encuentro, ¿sí? Porque yo no puedo ir en contravía cuando la empresa quiere realmente brindarle ese bienestar al trabajador. O por el contrario, que la empresa es la arcaica o la organización es la arcaica y yo soy el que quiero generar el cambio. Seguramente me voy a malgastar de una manera absoluta. Sí, Lorena, ¿qué quieres comentar? Profe, pues relacionado pues a la primera lectura, también al primer capítulo dentro del campo del comportamiento organizacional que me llamó la atención, es que, bueno, dice que también se debe tener en cuenta el cómo explora
cuando el comportamiento de las organizaciones se ve alterado, sí o no, y también de que Jack Welch dijo que, bueno, inicialmente él trataba a las empresas o él llegó como despidiendo personal, chocando, ¿sí? No, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, chao, chao. Pero ¿qué pasó? Él recapacitó y dijo, bueno, esto no se maneja así y ya se fue con recursos humanos y ya tuvo en cuenta como tal los trabajadores que debía mirar pues la libertad del trabajador, la creatividad, el logro que debía también tener en cuenta el punto de vista de los trabajadores y que no era solo despedirlos, sino mirar el por qué estaban haciendo las cosas mal, el por qué y mejorarlo, pero no la solución era despedir y quedar sin personal. Lo otro que también llamó la atención en el punto de encuentro organizacional es que él miraba mucho que fueran, bueno, ágiles, flexibles y que teniendo en cuenta que para los años 80 la tecnología era pues Apple y IBM, entonces ahora quienes tienen como el liderazgo es Dell y Microsoft generando, digamos, lo del software. Antes se miraba, bueno, se decía que ahora se le invertía mucho a esto de la tecnología y que no hay que dejar atrás ni dejar de lado el invertirle como tal también al personal, que es en una empresa quienes nos generan también el trabajo muchas veces. También se tienen en cuenta las 6 fuerzas principales, me parecieron importantes, que es el poder de los recursos humanos, la globalización, que acá es donde viene que no solo invertirle a la tecnología, sino también al personal, la de diversidad cultural, que no es la misma cultura en otros países que en nuestro país, hay cosas buenas afuera también que debemos tomar como ejemplo. La rapidez del cambio, acá el nuevo contrato psicológico entre trabajador y empleador, que era lo que hablábamos anteriormente, y la tecnología. Eso quería aportar, profe. Sí, muy importante todo lo que estás mencionando. Pues definitivamente el hecho de que exista esa posibilidad de cambio y de como de reflexión de los gerentes, pues eso es un gran avance. Pero cuando los gerentes son bastante ceñidos a la norma, a la regla, y realmente no generan como expectativas de cambio, pues los problemas se van a mantener. La verdad, el ambiente va a ser siempre nocivo, no van a... Bueno, sí va a haber cambios, sí se van a presentar cambios, pero no para mejorar, sino por el contrario, para ver las cosas de una manera mucho más tóxica, muchos conflictos. Entonces, uno debe decir, bueno, como gerente, uno tiene que pensar, bueno, realmente yo cómo puedo apoyar a mi gente, yo qué puedo estar aportando, yo qué puedo estar haciendo por mi gente, ¿sí? Yo cómo voy a cambiar. Hay algo muy importante acá que les voy a mencionar y es, pues como seguramente ustedes lo han escuchado, tiene que ver con los tipos de saberes, ¿no? Digamos que las personas que realmente no tienen en cuenta esto, pues son muy dados a ser supremamente estrictos, ¿sí? Entonces, hay 3 saberes que son los siguientes. El saber que tiene que ver con el conocimiento, y entonces es toda esa formación, en últimas está relacionado con las habilidades blandas o la soft skill o las habilidades duras, ¿no? Entonces, eso lleva a que nosotros veamos de que en esas habilidades blandas o en estas capacidades que tiene, cuando se hablamos del conocimiento, pues la persona puede tener todo el conocimiento, porque ha estudiado, porque se ha preparado, porque tiene una gran cantidad de estudios, de diplomas, pero para tratar a la gente es un guache, perdónenme la expresión. ¿Sí? Es una persona supremamente autoritaria, mandona, que no respeta opiniones. O sea, ¿qué sacamos nosotros con que tengamos un estilo de liderazgo de ese estilo? ¿Sí? Un estilo de liderazgo que compromete realmente las relaciones interpersonales, ¿sí? Que afecta el entorno laboral, ¿sí? Porque es una eminencia y tiene todo el conocimiento del mundo.
pero le falta ese don de gente, ¿no? Entonces, ese primer saber está relacionado con el conocimiento. El segundo, pues estaría mucho más relacionado con el saber hacer las cosas. Y esto, pues, es importante, el saber hacer las cosas, el saber ser generador de nuevas ideas, el ser estratégico, el alcanzar los objetivos. O sea, yo sé hacer las cosas, yo sé llegar a alcanzar los objetivos, ¿sí? Y yo los transmito de una manera también adecuada para mi gente, ¿sí? Yo hago los procesos, hago un cronograma de actividades, estoy delegando y entonces sé hacer las cosas, ¿sí? Pero tampoco lo hace de una manera adecuada, ¿sí? O sea, puede que esta persona sepa hacer las cosas, pero también le falte como esa característica de liderazgo positivo, ¿no? Entonces, estas dos, digamos, que es el conocimiento y esta otra, que es el saber hacer, estarían también como digámoslo, fallando. Y la última, y considero yo la más relevante, es el saber ser. Y eso es lo que apunta a un estilo de liderazgo muy funcional, y es el saber ser. El saber ser es la persona que somos, seamos subalternos, seamos gerentes, seamos líderes, seamos padres, o sea, es el saber ser y es lo que somos como personas. Y ahí es donde cae un poco la dificultad de algunas personas que tienen el poder en su momento. Entonces simplemente lo que hacen es utilizar el poder que tienen, pero arrasan con todo el mundo. ¿Qué clima laboral se va a esperar allí con este estilo de liderazgo negativo? Es un clima laboral totalmente desmotivante. Siempre tenemos que apuntar, siempre tenemos que analizar que el comportamiento actual del trabajador o del colaborador es una consecuencia de lo que se está viviendo en el entorno laboral. Si mi comportamiento como colaborador es muy bueno, es productivo, es de compromiso, es de mantener los valores organizacionales, quiere decir de que la empresa me está brindando igualmente eso. Pero por el contrario, si es un comportamiento de bajo rendimiento, de problemas, de mala comunicación, de conflictos permanentes, entonces pues es una consecuencia a lo que yo veo y percibo en el ambiente laboral. Entonces, el comportamiento allí es supremamente importante, y teniendo en cuenta que para que la empresa alcance sus objetivos y sean productivos y sean competentes y sea reconocida en el mercado nacional o internacional, tienen que tener muy en cuenta hoy día a ese comportamiento de su gente, ¿sí? Y no es para que simplemente lo identifiquen, sino que también lo identifican y hay que hacer como los ajustes que se tienen que hacer para poder favorecer pues toda el vínculo laboral que hay en la organización. Bien, otro comentario, por favor, son tan amables. Profe, entonces ahí vendría, digamos, las características de ese comportamiento organizacional que nos habla desde lo multidisciplinario, la forma de pensar, cómo es que nosotros desde el área, digamos, de psicología tenemos que ser humanistas y no solo centrarnos como en la parte técnica, sino también en la parte humana, que es lo que ha pasado en muchas organizaciones colombianas, que se han situado tanto en la parte tecnológica, técnica, que olvidan esa parte humana y no les desarrollan esas como habilidades blandas o duras a sus empresarios, sino a sus como colaboradores, sino que empiezan a buscar colaboradores externos sin pensar que tienen colaboradores internos que de pronto están estudiando, capacitándose y pueden demostrar tener la capacidad para ocupar ese puesto. Correcto. No sé
Correcto, pero tú decías de que son unas características ¿de quién? ¿De los líderes o de los trabajadores? Es que ahí dice que el comportamiento organizacional es la forma de pensar, es multidisciplinario, Sí, es correcto. una orientación humanista, es orientado al desempeño, es importante la función del método científico, pero también está orientado a aplicaciones. Si nosotros lo llevamos, digamos, como el estudio de Hawthorne, que se realizó más o menos entre 1900 y 1930, vemos que en ese estudio se descubrió que los colaboradores eran más allá, eran algo más complejo. ¿Por qué? Porque en ese estudio se estudió, digamos, el entorno, las influencias individuales e interpersonales, las estructuras comunes y los procesos de trabajo. Entonces se vio o se evidenció que cuando ellas eran vistas o sentían que alguien les estaba prestando atención, su comportamiento era más ágil por cumplir el desempeño, o sea, el desempeño, el sentirse tan importantes dentro, así fueran psicólogos, quienes las estaban visualizando, las hacían sentir importantes. Digamos que en esos participó Mayo, Dixon y Fritz Rollslinger, pero entonces ellos proponían que las fuerzas ambientales interactúan con la organización y esas fuerzas ambientales al interactuar con la organización permiten que las fuerzas como grupales e individuales se visualicen de manera positiva o negativa. Sí, correcto. Realmente esas características están muy ligadas a lo que se espera la gente haga desde los mandos altos y medios, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los comportamientos que esperamos que tengan los gerentes, ¿no? Tenemos un comportamiento en donde hay influencia positiva, en donde hay un compromiso hacia el éxito con los demás, en donde hay una muy buena disposición. Entonces, partiendo de todo esto, pues entonces estamos diciendo que el comportamiento que muestran los gerentes debe ser un modelo de comportamiento. Y eso lleva a que los trabajadores lo perciban como algo positivo, ¿sí? Otro aspecto que se espera, porque acuérdense lo que yo les comentaba ahorita, que mi comportamiento va a depender de lo que me ha sucedido a mí en la empresa con anterioridad. Entonces, si en mi caso como gerente, yo realmente no respeto la diversidad, no respeto la edad, no respeto el género, no respeto el grupo étnico, pues entonces eso va a afectar el desempeño laboral. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, hay que ver de que las cosas ahorita en el mercado pues tiende a ser supremamente competitivo y muchas de las personas que trabajan en organizaciones son de diferentes espacios geográficos, de diferentes lugares, y uno se queda asombrado de cómo una persona tiende a trabajar de una manera muy comprometida y es una persona supremamente eficaz. Pero como yo tengo un juicio de valor con respecto a cierta persona, pues entonces no estoy respetando esa diversidad cultural. ¿Sí? O sea, como que le estoy ya anteponiendo una serie de situaciones negativas porque pues simplemente no quiero creer en ellos. Entonces, cuando esa situación se presenta de esa manera, pues entonces eso va a alterar realmente el ambiente laboral. ¿Qué es lo que se busca? Pues que haya siempre diferentes puntos de vista, que se respete la diversidad, que se valore la diversidad, que haya realmente como equidad, ¿no? Si miramos un poco la teoría de la equidad de Adams, cuando uno habla de motivación, es de que realmente uno mire cómo la gente está recibiendo beneficios igual que los otros compañeros. No que porque es mujer o no porque ya es un anciano, entonces se le da cualquier cosa. O no porque sea una persona de color, o no porque sea de alguna región, entonces se va a tratar de una manera diferente. Entonces, todo esto está
relacionado con la filosofía y los valores que en la empresa se presentan, ¿no? Pues las prácticas éticas allí también son muy importantes, y esas prácticas éticas nos dicen es de que si nosotros estamos fomentando la honestidad, por decir algo, que eso hace parte de la cultura de la empresa, pues entonces pues los gerentes, los que están arriba en el organigrama, pues tienen que comportarse de una manera ética, ¿no? Entonces tiene que, desde la administración, debe haber coherencia con el comportamiento ético establecido. O sea, si nosotros estamos hablando de prácticas éticas, pues entonces la acción es actuar con ética, ¿sí? Porque imagínense ustedes que una persona realmente lo que hace es ver cómo los gerentes están siendo como muy amañados, están siendo como muy deshonestos. Pues yo con qué criterio voy a asumir una conducta ética, ¿sí? A ver, aquí en este aspecto lo que uno trata de ver es de que a veces el entorno laboral negativo lo absorbe porque hay muchísima presión de los altos mandos o de mis jefes inmediatos. Hay mucha presión. Entonces, yo tengo en mi esquema de pensamiento y en mi comportamiento todo lo que a mí en la infancia mi familia me enseñó, que es ser honesto, es ser transparente, es respetar la opinión de las otras personas, es manejarme con compromiso, con ética, y eso es lo que yo he venido haciendo. Pero cuando yo me encuentro con una empresa que se maneja de una manera antiética, ¿sí? Entonces yo voy a checar muchísimo, porque yo veo cómo están haciendo las cosas por debajo de cuerda, cómo están haciendo las cosas de una manera inadecuada, ¿sí? Y lo grave es de que si yo hablo, pues mi trabajo está en peligro, ¿no? Mi empleo está en peligro, ¿sí? Entonces realmente esta situación hace de que las prácticas éticas desde la administración se puedan manejar con transparencia, que sean realmente una muestra del valor agregado o el valor adicional que tiene la empresa, ¿no? Entonces debemos comunicar siempre con claridad, con honestidad, con una ética impresionante en todo sentido, ¿no? Entonces tenemos que mirar esa parte del comportamiento ético, pues para que la gente trabaje de una manera muy funcional. Y otro de los aspectos importantes que se pueden de pronto manejar acá tiene que ver con, y eso pues es algo que siempre se ha vinculado con nuestra profesión, que tiene que ver con el reconocimiento o el refuerzo que tienen o que reciben las personas, ¿no? Entonces, se dice que cuando nosotros vemos de que nuestros trabajadores asumen con compromiso, con calidad, con responsabilidad, con ética, sus responsabilidades y sus deberes, pues entonces debemos hacer un reconocimiento. Pues ese reconocimiento puede ser verbal, en una reunión en donde se le va a dar algún obsequio, algún bono, un reconocimiento en público, ¿sí? O sea, no dejar pasar ese tipo de comportamientos tan importantes, porque eso hace que, digamos que yo me mato mi espalda trabajando, me comprometo bastante con la empresa y resulta que ni lo valoran, ni lo tienen en cuenta, ¿sí? Pero cuando hay alguien que falla y se equivoca y entonces está actuando de una manera como irascible, ahí sí, con el que estamos atentos a eso. Entonces allí la situación que nos está planteando es de que pues veamos cómo es que se comporta nuestra gente, veamos y reconozcamos todo esa labor que tienen los trabajadores, esos comportamientos tan importantes, tanto desde la persona como el grupo de determinada área de la empresa, ¿sí? Y eso es importante para ellos, porque están siendo reconocidos
porque están contribuyendo al éxito empresarial, porque lo que están haciendo ha sido significativo, ha sido importante. Entonces, ese reconocimiento es importantísimo. Entonces, fíjense que estamos hablando del tema del comportamiento organizacional, todo lo que eso implica desde los altos mandos hasta las personas que trabajan en oficios varios, en la diversidad cultural, el reconocimiento que hace parte de toda esa estructura de beneficios, de premios para la gente, de las prácticas éticas, y todo esto reunido, pues termina en algo positivo, y ese algo positivo tiene que ver con en que la gente realmente se siente identificada con la empresa. O sea, es lo que llaman el empoderamiento, el empowerment, ¿no? Esa seguridad que tienen los trabajadores, los colaboradores, ese compromiso que demuestran en su actuar, ¿sí? Entonces realmente aumenta muchísimo más la responsabilidad en cada uno de sus trabajadores. Aumenta activamente la responsabilidad, la confianza, el reconocimiento en la organización, y realmente eso pues motiva de una manera permanente al trabajador. Sí, señorita Paola Beltrán, ¿qué quieres comentar? Bueno, profe, pues yo quería resaltar eso, ¿no? Que Ted Johnson decía que el desempeño individual es el fundamento del desempeño de la organización. Por lo tanto, entender el comportamiento individual es básico para una administración eficaz. Y él resaltaba lo que estabas mencionando, la motivación individual, ¿no? Y las recompensas que tú mencionabas. Y por otro lado... Sí, discúlpame, qué pena contigo. Dale, Paola. Tranquilo. Y por otro lado también me parece importante lo que decía Jack Welch, que decía que se subestiman mucho los talentos de las personas y se subutilizan sus habilidades, que la principal tarea de las organizaciones, por decirlo así, debe consistir en rediseñar los fundamentos de nuestra relación con los empleados. El objetivo es crear un lugar en el que las personas sientan la libertad de ser creativas, en donde tengan una sensación de logro y un lugar en el que saquen lo mejor de todos, y no que todo sea como el beneficio para la empresa, sino también pues venía lo del reconocimiento individual, ¿no? Importar, o sea, que importen ambas partes. Eso me parecía como importante de toda lo que leí. Sí, sí, realmente el hecho de que nosotros veamos que no solamente el trabajador viene acá a ser productivo, sino que realmente está haciendo una gran cantidad de aportes a la empresa y que realmente sean reconocidas estas tareas, pues eso pues va a favorecer esa parte motivacional. De no ser así, pues cuando únicamente se plantea lo negativo, cuando solamente estamos evidenciando lo que no alcanzaron, lo que no hicieron o que lo hicieron mal, pues de hecho cuando uno habla de evaluación del desempeño, la evaluación del desempeño se hace precisamente para que hayan acciones de mejora, ¿sí? A ver, aquí hay algo muy importante que entender, es de que las empresas no pueden ser totalmente paternalistas, no pueden ser totalmente como que le perdonen una y otra y otra y otra vez las fallas que cometen los trabajadores. Hay que mirar qué es lo que está pasando. Pero una vez se identifica el por qué la persona está fallando, pues lo que se hace es conversar con la persona para que de pronto genere compromisos de cambio, acciones de mejora. Y de hecho, si en mi labor está como gerente de talento humano, entonces lo que uno hace acá en este caso es, venga, yo a usted o a un grupo de personas les voy a capacitar en algunos aspectos que están fallando, ¿sí? De tal manera que les estoy dando a entender de que son importantes, de que no solamente que tuvieron el error y entonces ya lo sacamos de la empresa y nos lavamos las manos. No es eso. La idea es de que sí, nosotros estamos, de hecho debemos hacerlo, y es evaluar el desempeño,
de nuestros colaboradores. Y cuando los evaluamos, nos encontramos con personas que están por encima del promedio, hay personas que están, digamos, los normales en su desempeño, y hay otras que están en niveles negativos de su productividad o de su desempeño. Entonces, cuando nosotros los descubrimos, como cuando identificamos esa problemática, porque esta área está siendo afectada en su productividad, precisamente por su grupo de gente que trabaja allí, entonces no los vamos a sancionar, no los vamos a despedir de la empresa, ¿no? Pero sí lo que voy a hacer yo con ellos es llamarlos y decirles, miren, sus aciertos son estos, su comportamiento es muy bueno en esto, pero necesito que, o me gustaría, y aquí estamos hablando de las acciones de mejora y los compromisos de cambio, ¿sí? Y para que vean pues la importancia que son para nuestra organización, pues vamos a estar en un proceso de capacitación. Para que así una vez tengan esa capacitación, se esperaría que ellos asuman pues este cambio, ¿no? Por eso digo yo que una empresa no puede manejarse con el corazón, siempre. Porque ninguna empresa va a sobrevivir manejando siempre como perdonándole fallas y fallas fuertes, ¿no? Fallas supremamente fuertes. Entonces, realmente eso termina afectando. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros hacemos esa capacitación, esperaríamos en un tiempo prudente que esta persona haya asumido, haya aprendido y genere todo el cambio necesario. Se espera que entonces mejore. ¿Por qué? Porque se le da la oportunidad, se le hace el seguimiento y se le da la oportunidad que mejore. Pero si resulta que hicimos todo lo que hicimos, que todo lo que está a nuestro alcance, le apoyamos, le orientamos, le capacitamos, le dimos oportunidad una y otra vez, y resulta que la persona no da resultados, pues entonces hay que mirar un poco cómo prescindir de esa persona, ¿no? Pues con el dolor del alma, pero pues la empresa, como les digo, no puede generar una visión paternalista siempre. Hasta cierto punto se les da, pues como ese acompañamiento, pero ya después hay que tomar decisiones diferentes, ¿sí? Pero hay otros aspectos que hacen de que la empresa sea reconocida como muy humana, y eso tiene un nombre que ahorita no recuerdo, que tiene que ver con que yo como que estoy preparando la salida del colaborador que está ahorita en la empresa, lo estoy preparando y estoy mirando su hoja de vida para tratar de recomendarlo en otra empresa, ¿sí? Es decir, para que tenga la posibilidad de no quedar sin trabajo. Muchas empresas están haciendo ahorita esa actividad, ¿sí? Entonces, esa parte me parece que es supremamente importante y eso lo identifican muy bien los trabajadores, ¿sí? Lo que tú estabas planteando, Google es una empresa de estas características, una empresa que realmente quieren tener, pero supremamente felices a sus trabajadores, pero supremamente felices. ¿Qué se presenta allá? Allá no se presenta ningún tipo de, o sea, casi la rotación es cercana a cero. No hay rotación, porque la gente no quiere irse de Google. O sea, hay otras empresas que le quieren brindar económicamente un salario, se lo triplican, pero es que no, o sea, no es cambiar dinero por bienestar. O sea, el dinero sí es importante, es un reforzador secundario que ha adquirido poder para nuestra supervivencia. Pero realmente, pues, lo que es el ambiente laboral, lo que es el clima laboral, lo que son las relaciones interpersonales, lo que es la cultura organizacional bien establecida, eso no lo cambia absolutamente nadie. Si yo me voy de una empresa, realmente, y no lo pienso, es porque la verdad no me siento que aquí me pueda yo desarrollar
de una mejor manera, no pueda crecer yo de una mejor manera. Conozco mucha gente que yo les digo, y ustedes cambiarían, eran sueldos muy buenos, supremamente buenos, sueldos de 8 millones de pesos. Y le dicen, o yo les pregunto, si a usted le sale un trabajo con mejor remuneración, le pagan 10, 11 millones, ¿seguiría? Me dicen así, claramente me dicen, no, yo no me voy. Acá me siento supremamente bien. Entonces, esos son interpretaciones, percepciones que hacen ver de que el comportamiento de la gente en una organización determinada pues es tenido muy en cuenta, de que a las personas se les valora, y por eso yo comencé a hablar de lo que es ese contrato psicológico que no está firmado así en una hoja, pero que sí hace parte de las condiciones laborales importantes y valiosas que tiene una empresa. Profe, respecto a lo que hablaba sobre lo de los cambios laborales, lo humanista, no sé si me equivoqué, pero en los años 50 hubo en el sistema de producción de Toyota como un líder de nombre Taiichi Ohno, y él decía que él fue como el fundador de algo que se llama Just in Time, o el método justo a tiempo. Okay, sí. Cuando él inició eso, él decía que al intentar aplicarlo se ponía de manifiesto primero la serie de problemas. Luego, a medida de que éstas se aclaraban e indicaban la dirección del siguiente movimiento, se podía mirar hacia atrás y ser capaces de entender cómo finalmente las piezas terminan encajando. Porque creo que es como porque él decía que los recursos eran flexibles y que los trabajadores iban a ser versátiles. Al ser versátiles, él no podía destituir o decir, este empleado no me sirve, entonces lo retiro. No, él buscaba era conocer las capacidades de este colaborador y moverlo hacia donde él realmente podría funcionar de manera activa, proactiva, y se sentiría a gusto, que ha sido algo que se ha manejado mucho. Toyota lo maneja mucho. Sí, eso que tú estás diciendo es exactamente lo que yo quería explicarles, ¿no? De que la gente, las empresas evalúan y miran todo ese conocimiento, todas esas capacidades que tienen sus trabajadores y las están evaluando. Entonces saben de que aquí están cometiendo pues una buena cantidad de errores, ¿sí? Pero yo sé que él es una persona muy, muy, muy capaz de hacer otras cosas. Entonces como que yo empiezo a buscar dónde lo coloco, pero aquí hay algo que manejar, hay que manejarlo de una manera supremamente adecuada, porque no es como cuando los niños tienen comportamientos de problemas de aprendizaje, de ser rebeldes, de tener esas conductas oposicionales, y que entonces lo que hace la profesora es mandarlo para otro salón para que se lo tenga ya la otra profesora. O sea, no es la idea. En este caso es saber manejar muy bien cuáles son esas capacidades que tienen ellos y que eso esté dentro de las estrategias organizacionales, dentro de los procesos culturales o de cultura organizacional, me refiero yo, que hace que la persona como que no se sienta de que a ver dónde lo coloco. A ver dónde lo coloco, porque pues este muchacho aquí no está dando ningún rendimiento, o esta señorita como que acá no está tampoco dando rendimiento. Entonces hay que manejarlo muy asertivamente, muy funcionalmente, porque si ese manejo que le damos lo hacemos totalmente erróneo, pues la gente entonces se le va a ir encima y van a empezar a presentarse conductas de acoso laboral, ¿no? Así como se habla del bullying en lo académico, en el contexto organizacional se habla del mobbing, ¿no? Que es el mismo acoso laboral. Entonces eso lleva a que todo lo relacionado con esta gente que necesitamos ayudarla, si lo hacemos adecuadamente, pues en el ambiente laboral no se va a sentir eso. Pero si lo que hacemos nosotros es como rotarlos, así como porque toca, a ver dónde lo coloco,
pues entonces los que llegan a una nueva área de trabajo, pues entonces, bueno, ahora me mandaron a este personaje y yo no sé en dónde lo voy a ubicar, no sé qué es lo que lo voy a poner a hacer. Entonces, ese es un manejo muy importante, muy humanista, muy valioso, pero no hay que hacerlo de una manera, o sea, digámoslo, que no tenga una estructura ese proceso. Tiene que estar muy bien estructurado, muy bien organizado para poder que la otra persona realmente, donde la ubique, donde la coloque a trabajar, a producir, realmente lo haga de una manera eficaz. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quiero pedirles el favor a ustedes para mañana. Vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el aprendizaje organizacional. Entonces, yo quiero que nos centremos un poco en, y yo se los decía ayer, en ejemplos aterrizados en un contexto organizacional de lo que se maneja en el condicionamiento clásico. O sea, cómo nosotros modificamos comportamientos en la gente al interior de una organización, utilizando el condicionamiento clásico, utilizando la ley del efecto de Thorndike, utilizando los programas de reforzamiento de Skinner. ¿Ustedes recuerdan los programas de reforzamiento? ¿Me lo recuerdan, por favor? ¿O no? Si lo recuerdan, díganme sí o díganme no, pero díganme algo, por favor. Sí, dígame. Pues no estoy segura si son, digamos, castigo positivo, castigo negativo. Sí, sí, hacen parte de eso, que quiero que lo vuelvan a retomar, pero también hablamos de los programas de reforzamiento. Estamos hablando de programa de razón fija, programa de razón variable, programa de intervalo fijo, programa de intervalo variable. Eso Sí, ya parcial, intermitente y continuo y sí, que ahí ya se divide sí, como en los sí, intervalos o que sea, acabas de bueno, mencionar. ¿Sí? sí, digamos que eso es lo que vamos a trabajar mañana, pero tenemos que centrarnos un poco en el contexto organizacional. No lo vamos a manejar de una manera clínica, lógicamente, ni tampoco a manera experimental, ni de laboratorio, sino que quiero que ustedes lleguen a clase con ejemplos de cómo se trabajaría el condicionamiento clásico en un contexto organizacional para modificar comportamientos, que hay por montones. Cómo nosotros cambiamos comportamientos cuando aplicamos el condicionamiento clásico. Cómo utilizamos nosotros el condicionamiento operante para también modificar comportamientos. Y ahí se habla de las aproximaciones sucesivas, de los programas de reforzamiento, de los tipos de castigo, los tipos de refuerzo. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar mañana, ¿sí? Porque pues, cuando hablamos del aprendizaje organizacional es la manera como nosotros generamos en ellos como esos comportamientos que son funcionales para la productividad de la empresa. ¿Listo, muchachos? Entonces mañana quiero que lleguen con ejemplos, con ideas muy claras con respecto a cada uno de esos temas del condicionamiento clásico y su funcionalidad en el contexto organizacional, lo mismo que el condicionamiento operante con todo lo que abarca el condicionamiento operante. ¿Listo? ¿Listo, señoritas? Sí, señor. Sí, señor, profe. Listo, Sí, profe. caballeros. No, profe. Sí, señor. Nos veremos mañana entonces, muy juiciosos, a las 8. Chao. Bueno, buen día, que Cuídense tenga mucho. buen día. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, Chao. profe. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, chao. Juiciosos, Gracias, chao. profe. Profe, ¿me regalas un momento, por favor? Tenga buen día, profesor. Chao, mijo, que estés bien. Profe, es que cuando estaba llamando a lista y yo estaba conectada de otro dispositivo y no me permitía prender el micrófono, yo envié la evidencia al grupo.
Entonces no te pude contestar y ya pude prender cámara solo hasta cuando después de que nos diste ingreso a todos. ¿A qué horas ingresaste? Espérate. No, yo ingresé a las 8:02 y tú me llamaste a lista, pero yo no pude contestar porque el micrófono no me funcionaba, Bueno. me salía que el anfitrión no Sí. permitía. Sí, profe, ya estaba conectada desde temprano. Listo, gracias, Carlos. Ok, listo. Bueno, Ya lo hice. Ok, listo. Ok, chao. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta Carlos, luego. Carlos, permítame un instante, por favor. Bueno, Señor. chao, señoritas, caballeros. Profe, discúlpame, yo no escuché que me llamaras a lista, era el primero. Sí, lo llamé varias veces. Y Sino cuando- que es que estaba prendiendo la cámara y organizando un poquito. Bueno, sí, porque yo le decía a la gente, está pero no está. O sea, sí te veo ahí el nombre, pero no, de hecho no tiene la cámara Exactamente. encendida. ¿Ves? Toda, Entonces, toda la clase la tuve prendida, sino que acabé de apagarla. porque al principio no la tenías, No. inicialmente no la tenías. Al principio no la tenía por lo mismo, por lo que estaba gestionando lo de la cámara, porque estaba desde el Bueno. computador. Ya. Listo. Ok, ya le quito entonces la falla, joven. Chao, señoritas, caballeros. Nicolás, chao, Karen, chao, Daniela. Chao, Nicolás, chao, Karen. Profe, lo que pasa es que pues yo siento que sí tú me llamaste, pero pues la verdad es que mi internet está súper malo. Intentaba prender la cámara y me salía que el ancho de mi red es muy bajo. Y en el teléfono me sacaba ahí hasta que pude ingresar en el computador. Pero la verdad, por eso tuve el internet, para toda la clase tuve el internet malo. Escucho entrecortado. Y tienes que solucionarlo, ¿no, Karen? ¿Cómo? Porque tienes que solucionarlo porque la única perjudicada eres tú. Porque si está totalmente distorsionado lo que escuchas, entonces tienes que Ah, sí, buscarle, profe. tienes que Pero pues solucionarlo. no sé si ahí me queda como la falla o algo, No, porque pues, la verdad sí no. estuve, pero pues es que el internet Bueno, está... yo estaré pendiente. Ya lo Ok. tengo en cuenta, Karen. Chao, Karen. Vale, que estés bien, buen día. Igual, chao. Nicolás. Chao, Nicolás. Bueno. Carlos Andrés, Señor. cuando yo tome lista, por favor, tú tomas las personas que no ingresaron, ¿sí? A clase, tú Sí, tomas, yo tomé pantallazo antes de... exactamente, para hallar ese control digamos, de asistencia. Digamos que como que lo vas observando, te pido ese favor, Carlos, que en el transcurso de la clase, pues, o sea, cuando yo seguramente no voy a llamar lista todos los días porque es mucha gente y perdemos mucho tiempo, pero sí al azar, pues trabajaremos esa parte. Entonces, si tú te das cuenta que yo estoy llamando a alguien y esa persona no está en clase, no responde, pues entonces, por favor, su merced toma nombre de esa persona. Si aparece en el transcurrir de la clase, pues estás pendiente y le colocas allí la hora que ingresó. Si más adelante volvemos a mirar y no está, pues entonces colocas la hora en que más o menos se retiró. ¿Vale? Por favor. Listo, sí, señor. Listo, Carlitos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Listo, profe. Chao. Profe, la lista ya la actualicé, ¿se la vuelvo a mandar? ¿Más gente todavía? O sea, más No, gente. solo una persona. Solo una persona me Bueno, mandó los datos. envíamela, por favor. Y nuevamente. eliminé las personas que estaban diciendo que se la han retirado. Y... Excelente. Bueno, no, mejor. Mándame la actualizada, por favor, Carlos. Eso, profe, ya se la envió. Bueno, chao, amigo, que estés bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Buenas tardes.